Bueno, señores, qué gusto poder saludarles. Vamos a entrar en materia con nuestro primer invitado. Como ustedes saben, tenemos un nuevo rector en el Instituto Tecnológico de las Américas, el ingeniero Jimmy Rosario Bernard, y tuvimos casi en paralelo, o hemos tenido, de hecho se acaba de firmar un acuerdo, se ha notificado, la participación del presidente Abinader en la cumbre de gobiernos en Dubái. Convergen ambos, tanto la designación como este evento, en un momento en que se exige una reflexión profunda sobre la distancia entre nuestra narrativa tecnológica y nuestra realidad estructural, lo que se dice y lo que realmente se tiene en República Dominicana. Conversamos de ese tema con nuestro encargado del área tecnológica por excelencia. Aquí en Esto No Tiene Nombre y en República Dominicana, y cuidado el que diga lo contrario, Arturo López Valera. Gracias, Ángelo. El Inés, un honor. Un Te gusto. había visto en las redes, pero ahora sí. Ah, Que bueno, yo En creo que nos perfecto. vivo, seguimos, sí, hace mucho sí, tiempo. un Sí. ratico, sí. Mira, Gracias Arturo, por la bienvenida. felices de tenerte con nosotros. Y entrando en materia rapidito, Ay, uno escucha las noticias, ve las notas de prensa, ve lo que anda en las redes sociales y uno pensaría que en términos de tecnología, República Dominicana está muy, pero muy por encima. ¿Qué tan distanciado está eso que se proyecta de la realidad palpable que tú como experto podrías exponernos? mira, yo creo que hay una cifra, está el índice global de innovación, que para la versión, el corte de medición de 2024, que se publicó el año pasado, Ujú. el país se encuentra en la posición 97, que es el punto más bajo desde el año 2012. Y de hecho, en los artículos que escribimos en la prensa nacional y que compartimos también en las redes sociales, hemos hablado que en los últimos 6 años ese índice ha tenido un declive que representa esa... hay una situación que es importante que tengamos siempre en contexto, y eso te lo recuerdo a empresarios, a hacedores de política pública, y es que por más que digamos que tenemos una innovación, que hemos trabajado un avance, debemos recordar que el mundo sigue girando. Hace Sí. unos años atrás, antes que saliera este hype de las redes sociales, y luego de la inteligencia artificial estábamos hablando de ambientes virtuales y eso como que el metaverso y eso como que se ha olvidado. Y es que, de nuevo, hay tendencias, pero hay Ujú. trabajo que hay que hacer en casa también. Entonces muchas Totalmente. veces se busca la noticia, se busca la notoriedad y a veces se deja, se suelta en buen dominicano esa tarea que debe ser consistente y eso es lo que los índices recogen a nivel de esa realidad que aunque veamos la prensa y veamos una narrativa tecnológica, y precisamente cuando el amigo, el ingeniero Jimmy Rosario, se refirió a esa lección hacia la prensa local, que me llamó la atención, Ujú. esas declaraciones sobre que debemos darle más preponderancia al discurso de tecnología local. Yo estoy de acuerdo con el ingeniero Rosario, que de hecho fue miembro de la Cámara Dominicana de Tecnología de la Información, la Cámara TIC, de la Ujú. cual soy fundador, y ese discurso es precisamente el adecuado para entender un poco de que sí, hay innovaciones globales que nos impactan a diario, cada día sale una idea nueva, pero hay un trabajo que tiene que dimensionarse. Yo creo que es ahí donde se quedó corta esa Ujú. discusión en términos del dimensionamiento. Muchas Claro. veces buscamos, y lógicamente el que puede paga, pero no necesariamente el resto del país puede acceder a toda la tecnología que quizás es de punta, pero hay que Ujú. seguir trabajando. No todo el mundo puede pagar quizá un Office, pero puede utilizar, por ejemplo, una herramienta de Google que es gratuita, por ejemplo. Sí. Entonces, es ahí, esa diferencia es donde nosotros vemos una brecha que se ensancha y que los índices recogen cada año cuando se hace la medición. Por eso es que me llama tanto la atención, porque tú hablas de unos índices que están ahí, que son claros, que son irrefutables. Sin embargo, hay toda una intención de salir ante el público y no sé si hasta maquillarlo o decir las cosas de otra manera, porque ciertamente no hacen match con la realidad. Bueno, mira, yo creo que es más cultura.
y dijo Peter Drucker, y me gusta repetirlo últimamente porque se nos olvida, y es que la cultura se come de desayuno a las organizaciones. Es decir, esto es un clásico de administración y esto conlleva que muchas veces y en esta época se necesita narrativa. Las instituciones necesitan una narrativa y la innovación alimenta narrativas, pero no necesariamente rellena las realidades. Y muchas veces es fácil pararse delante de una cámara, es fácil coger un avión, filmar que fuiste a un evento, pero ¿qué pasa después del evento? Se firma un acuerdo. ¿Qué pasa cuando se firma el acuerdo? Porque te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cuándo te das cuenta que el Wi-Fi funciona? El Wi-Fi funciona porque yo puedo hacer todo lo que normalmente yo hago en mi teléfono. Pero tú estás pensando que lo que siempre en el tengo Wi-Fi. en mi mano. Siempre. No, jamás. No. Jamás. ¿Cuándo te das cuenta de que realmente existe el Wi-Fi? Cuando no lo tengo. Exactamente. Buena respuesta. Cuando Entonces, no lo tengo. Exacto. Esto es lo que ocurre con la tecnología, así, hablando claramente. Nos preocupa cuando falla, cuando no funciona, porque está diseñada para ser invisible. El eje y el enfoque de la tecnología es habilitar, mejorar, conectar, ¿ok? Amplificar la capacidad humana. Entonces, cuando la narrativa se enfoca en la tecnología, eso significa que no estamos resolviendo el problema. Entonces, yéndonos a la realidad, entonces tenemos muchos problemas que se esquivan porque hay narrativa de innovación. Pero si cuando vamos al problema de fondo, entonces nos damos cuenta que ni la tecnología nos resuelve, sino cultura, decisiones, ejecución, presupuesto. Y es ahí donde hay un reto inmenso en el país, porque la realidad es que, de nuevo, nuestra narrativa no se sostiene a la realidad económica. Te voy a poner un ejemplo. Se va a ampliar una mirada de adopción de mayor uso de inteligencia artificial en esta nueva gestión del ITLA, y eso es buena, una excelente noticia. De hecho, he podido trabajar con el ITLA en diferentes capas, ya sea visitando el centro, proporcionando capacitación cuando me la han pedido, pero sobre todo trabajando con talento, cuando se inscriben en competencias, cuando necesitan colaborar en elementos de innovación. Y tú te das cuenta el hambre que tienen esos jóvenes por acceder a oportunidades. Yo creo que esta es la puerta de irrelevancia de la institución, que abre un marco donde la enseñanza tecnológica es costosa, un marco para amparar talento que no necesariamente tendría otras oportunidades. Y ahí es donde viene entonces el punto clave. Vamos a utilizar esta oportunidad que se le da a esta población joven para enseñarle lo mismo, para rellenar lo que ellos mismos pueden buscar en internet, o para entonces cambiar estructuralmente la forma en cómo un talento del siglo XXI debe aprender. Y ahí es donde está nuestro señalamiento en nuestro artículo semanal, en donde le decimos, mira, tenemos una oportunidad de oro para cambiar la forma en cómo se abordan las tecnologías en términos de los métodos de enseñanza. Y el ingeniero Rosario Bernal tiene experiencia de sobra en el sector educativo, y entendemos que, de nuevo, hay una ventana de oportunidad, pero también lo que advertimos es que no perdamos de vista las realidades locales. Cuando un talento sobrepasa la media de conocimiento local, deja de ser un recurso empleable. ¿Por qué? Porque no hay dinero en los presupuestos para pagarle al nivel del conocimiento que le exige el mundo a ese talento. Entonces, ahí es donde entra la dicotomía de la realidad del conocimiento, la necesidad de tener un nivel, pero al final la realidad presupuestaria de las empresas dominicanas, cuando el salario mínimo ni siquiera cubre la canasta básica de los dominicanos, por ejemplo. Arturo, yo a propósito de que has estado citando al ITLA, y lo hicimos también al inicio de la entrevista con la nueva designación del presidente Abinader, nosotros tenemos el Instituto Tecnológico de las Américas como un referente en materia tecnológica y a nivel de estudios en República Dominicana. Pero yo no dejo de pensar en una experiencia que tuve años atrás visitando una empresa tecnológica que ejecuta sus labores en Santiago de los Caballeros, es de reconocido, tiene cierto renombre en el área, no la voy a citar para verdad, por lo que sabemos. Y ellos entonces, en ese momento recuerdo que tenían un programa educativo para los aspirantes a trabajar con ellos.
Y la persona que tiene esa empresa, recuerdo muy bien que me dijo, y nosotros incluso lo llegamos a escribir en ese momento, que ellos tenían un listado de aspirantes a trabajar con ellos y que no recibían de algunas instituciones educativas en particular. Y entre esas estaban los del ITLA. Y él decía, yo no recibo estudiantes que salgan egresados del ITLA porque creen que saben y no saben. Interesante. ¿Cuál es la realidad del ITLA en estos momentos? ¿Realmente se está impartiendo contenido actualizado? Sabemos que en el mundo tecnológico las cosas cambian de hoy para mañana, los programas, el lenguaje de programación es amplio y es como si fuera un idioma y de repente aprender uno, aprender otro, que se impone este. ¿Cómo están las cosas actualmente? Mira, qué interesante tu comentario y déjame acotar ahí porque conozco la empresa a la que te refieres. Sí. Y de nuevo, vamos a separar. Es como que hagamos un moro de guandule con coco. Bien. Entonces, una sopa, el que prefieran. Y sobre todo allá, el Inés que está en un frito. Me Sí. cae bien. Esa comida caliente autóctona. Sancochito. Me cae bien, sí. Cae bien la idea. Espero que te pueda topar. Entonces, el punto acá es, una cosa es narrativa y otra cosa es realidad. Exacto. Esto está claro en la conversación. Sí. Ahora, otra cosa es, ¿para qué tú quieres el talento? Entonces, ¿qué pasa? Esa factoría que vende servicios de tercerización a empresas internacionales, es decir, que es una zona franca especial, necesita un nivel del talento. Entonces, ahí es donde viene. Esto es una empresa especializada, en la cual tiene que instalar una academia propia, como lo hizo Cisco desde los años 90, donde tiene certificaciones, para que un muchacho no agarre un equipo, un router y haga un desastre. Entonces, pasan por la universidad, pero tienen que tener un CCNA, que es una certificación que les avala de que saben utilizar, fíjate, los equipos de esa compañía. De esa compañía en particular. Entonces, una factoría que genera soluciones para empresas internacionales de alto calibre, y esa empresa tiene un portafolio interesante, obviamente no va a tomar a estudiantes que pueden salir siendo principiantes. Y de nuevo, si la academia les instruye una narrativa de éxito, y eso es como el evangelio de la prosperidad, es lo mismo. Es decir, es una idea que se te machaca. Ya, es difícil tú trabajar con un personal de así, porque él tiene ya una idea, él tiene un evangelio. Exacto. Tiene una preconcepción de lo que la academia le ofrece. Y ojo, eso no le pasa específicamente a la que estamos hablando, le pasa en general, a nivel de conocimiento. Entonces, es ahí donde, de nuevo, una cosa es que tú salgas empleable, ¿para quién? ¿Para qué segmento de mercado? ¿Para qué tareas? ¿Para qué habilidades? Y es ahí donde, de nuevo, nuestra conversación de esta semana va dirigida a esas realidades, porque de nuevo, tú tienes un presidente en Dubái jugando a la geopolítica del talento tecnológico y de las capacidades de producción en un mundo que está hablando de microprocesadores. Tú tienes una universidad que está hablando de que ya envía a fabricar uno, pero señores, hay kit en donde tú configuras y mandas a una fábrica. Eso es como imprimir un t-shirt en estos días. Entonces, cuando tú ves una noticia que te la están machacando como que crear un microprocesador, señores, una cosa es armar un diseño, otra cosa es ensamblar y otra cosa es diseñar desde cero. ¿Quién diseña? Nvidia, Intel, pero no una universidad dominicana. Entonces, si creemos esa narrativa, tenemos un problema porque el estudiante la cree. Entonces sale con eso que critica al empresario. Fíjate, es un empresario que te lo está diciendo, no un político, no un académico. Es alguien que recibe talento y que tiene que hacer un filtro. Exactamente. Su propia academia. Me pasa a mí como empresario también. Hay talento con los cuales yo no ni pierdo un segundo. Para eso tenemos estrategias en la compañía para lidiar con esas debilidades estructurales del mercado, que van desde la tecnología hasta la simple gestión. Hay gente que ni siquiera sabe manejar sus emociones en el ambiente laboral. Entonces, que tú tienes que poner un coach, porque tú dices, bueno, tiene un potencial, pero tengo que rellenar lo que falta. Y eso está pasando porque la narrativa está precediendo a las acciones. Y en el mundo académico, esto es una problemática. Por eso siempre hemos puesto los puntos sobre las IES con la estrategia de microprocesadores, la ENFIS, porque la ENFIS le da una categoría al país como que ya estamos listos. Y esa es la estrategia nacional de fomento a la industria de semiconductores. No estamos listos, nos falta un montón de gente.
Nos faltan 10.000 trabajadores que si realmente empezamos a colectar esas inversiones, vamos a tener que importarlo como antes se traían profesores cubanos. El MESID ha dado 2.000 becas solamente para estudiar en extranjeros que no son tecnológicas específicamente, sino son STEM. STEM es ciencia, tecnología, matemática, ingeniería. ¿Ok? Eso implica que yo no tengo programadores o gente exclusiva para microprocesadores. Entonces, cuando tú empiezas a segregar, porque el estudiante va a seleccionar lo que le gusta, ¿entiendes? Entonces, tenemos un déficit, pero ese déficit no viene de ahora. Desde el gobierno de Fernández, doctor Fernández, que viene, se crea el parque cibernético, Google vino y dijo, oh, me gusta, señor presidente, el discurso. Y vinieron, pues no había talento. Y luego de más de 20 años tenemos el mismo reto. ¿Por qué? Porque siempre la narrativa va por delante de las acciones invisibles. Esas no generan nota de prensa, eso no generan aumento de salario, eso no es trabajo duro que hay que hacer. Entonces, el hecho de que estamos paseándonos por el hemisferio y es ahí donde en nuestro artículo señalábamos algo importante, y es que teníamos un gabinete de innovación que ahora no lo vemos. Y el presidente mismo ha asumido ese discurso de innovación y lo criticaba en el 2021 como algo constructivo. Tú no puedes tomar al jefe de Estado como cabeza de innovación, porque la innovación tiene una constante que no es éxito, es prueba y error. Y la mayoría son fracasos. Tú no puedes tener un gobernante diciendo que no lo hicimos bien. Eso es políticamente correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la innovación no puede fracasar, implica que no fracasa. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Sabemos que el presidente tiene la mejor intención, pero los ecosistemas de innovación se manejan de forma distinta. Y obviamente estamos tratando de cubrir un colapso de reputación, que es realmente lo que sabemos de comunicación, entendemos cómo se cubren las crisis de comunicación, con confianza y con narrativa. Entonces, pero lo que necesita el ecosistema tecnológico y de innovación del país no es narrativa, es inversión, es ejecución y talento. Y el dinero que se invierte en el talento es invisible. Pregúntenle a la gente de béisbol que tienen las granjas y las fincas. Las academias. Las academias, es básicamente los están entrenando, están invirtiendo, eso hasta que un talento puede salir bueno, como puede salir un desastre. Entonces, prueba y error. Prueba y error, el béisbol lo sabe y sacamos los mejores peloteros. Entonces, ¿por qué no tratamos al tecnólogo como el pelotero? ¿Por qué no invertimos en estructura? Y por eso es que veo el primer designado del ITRA por la administración de Abinader, se lo dijimos en una visita que está en las redes sociales, lo pueden ver, yo andaba con un traje un saco de cuadro, y le dijimos, mira, hagan una granja, porque acá ustedes tienen que incubar talento, no es despachar personas empleables, es que puedan poner la mano a eso que el empresario se está quejando, de que no tienen el nivel y entienden que saben. Y eso es una crítica a la academia, pero más es a la cadena de valor. Y por último, en ese sentido, he dicho desde antes de la pandemia, tenemos que modelar con esta estructura que generó el gobierno de China en su estrategia de fabricación, que viene desde antes de la pandemia, tiene ya casi más de 15 años ejecutándose, y ahora China es un competidor global también de IA, junto con lo que han inventado la IA, que ha sido las estructuras en Estados Unidos, a través de una red amplia de investigadores, y es que siempre va a haber movilidad de talento. Entonces, si hay un flujo en donde la gente sobrecapacitada tiene que pasar a otro sector, y ese otro sector, por ejemplo, del privado al público o viceversa, o a emprender, y así se genera un ciclo sostenible, es la única manera en que un país puede retener el talento, porque si no, son una fábrica de exportación de talento para otras naciones que también se van preparando y que de alguna manera los diferentes índices de innovación global, de competitividad y el de inteligencia artificial latinoamericano nos enseñan que estamos entonces perdiendo posiciones, y eso nos afecta en la competitividad. Claro, podemos tener un discurso excelente como país de inversión, pero no necesariamente de retención de talento. Sí, Arturo, y mira una cosa, o sea, indiscutiblemente con sus luces y sus sombras, el ITLA es un recurso educativo clave en el ecosistema tecnológico del país, pero yo me pregunto, ¿qué rol, si alguno, pudiera jugar la UAS dentro de todo este ecosistema? Porque en términos de tecnología se ha quedado
Bueno, muy rezagado. Bueno. Mira, siempre... Sí, sí. Mira, Bueno. Está difícil. Yo creo que esto es un cubo, porque si tú tomas las instituciones y las miras, cualquier tipo, no necesariamente la academia, tú vas a ver que siempre va a haber debilidad. ¿Okay? Porque, de nuevo, somos un país con necesidades, país en vía de crecimiento. De nuevo, cuando la narrativa se le olvida el vía de crecimiento y no la pone por ningún lado, entonces la gente se pierde. Y se pierde y lo ves a nivel del consumo, a nivel de lo que ves en la calle. Y es ahí donde decimos, mira, si realmente aceptamos nuestros retos, no lo deflectamos con una narrativa, entonces nos damos cuenta de que, de nuevo, debe haber un round robin. Es decir, no es que una institución sea fuerte y la otra débil, porque ahora te das cuenta que hay una universidad que es la fuerte y en los gobiernos pasados era otra universidad que era fuerte. Y al final tú lo que ves es el vínculo político. Y así no se crece. Así lo que hay es simplemente una polaridad. Un lado pesa más que el otro en un periodo de tiempo y necesitamos todo empujar para el mismo tiempo, el mismo lugar. Piensa en el país como un bote. Si todos ahora mismo están de un lado y reman para allá, cuando venga otro lado más pesado, claro, va a remar para el otro lado. Y necesitamos una métrica que nos ayude a identificar cuál es nuestro norte. Y nuestro norte, ¿cuál es? El turismo, la industrialización. Si te fijas, nuestra narrativa está dispersa. Son muchos nortes. Entonces, eso no te da fortaleza estructural. Entonces, la universidad obviamente responde a esa narrativa fragmentada. Entonces, no va a haber algo bueno porque se está respondiendo a un flujo político. Y de nuevo, qué bueno que tú dices eso, porque hay una corriente de pensamiento por ahí que dice, o que promueve incluso, colocar ITLAs en las provincias, segregar. Yo recuerdo que el expresidente Leonel Fernández, que fue de alguna u otra manera el propulsor del ITLA, cuando le hablaron de eso, él dijo que no, es que eso no se concibió de esa manera. El ITLA es un solo, tiene que quedarse en un lugar y él tiene sus razones para eso. Tomando en consideración todo lo que tú has dicho, con el tema del tipo de talento que se está formando y las carencias que provoca que un empresario diga, no, yo no quiero un muchacho que sale del ITLA. O sea, ¿qué hacemos? ¿Dejamos el ITLA allí, reestructuramos todo, enfocamos todo, cerramos allí el sesgo y nos enfocamos en un área específica? ¿O nos vamos a esto, como tú bien dices, que da muy buenas notas de prensa? Abrimos un ITLA en Barahona, otro en Higüey, otro en El Ceibo. ¿Hacemos eso o lo otro? ¿Nos dispersamos o no enfocamos? Exacto. Bueno, mira, el mismo rector actual ha sido habilitador de diferentes extensiones. Por tanto, yo creo que la línea política puede ir en ese sentido. Ahora bien, antes existían los centros tecnológicos comunitarios. Yo les digo los antiguos CTC, que estaban debajo de lo que era el plan social del gobierno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa estructura servía para eso, como un punto de entrada. La gente aprendían habilidades digitales y de ahí saltaban a los diferentes órganos que son más especializados. ¿Qué pasa? De nuevo, la política. Si eso se tuvo una gobernanza política, en un cambio de administración hay una mirada diferente, ya se desarticuló que era la red más grande y más fuerte a nivel de aprendizaje de habilidades digitales. Entonces, tú la concentras en un instituto y eso es un salto cuántico. Es decir, le quita a la comunidad un acceso que debía tener el ciudadano para aprender y ubicarse, y ahora lo concentras a alguien que va a tener que ir aprendiendo sobre la marcha cuando llega de ver nada a un instituto. Entonces, fíjate dónde las lagunas se van produciendo. No hay un sistema educativo que rellene las lagunas, el instituto tiene ahora la responsabilidad de llenarle en Barahona. Pero en Barahona, ¿qué hacemos con tecnología, por ejemplo? Entonces, es ahí donde, de nuevo, cuando el recurso sale con el lenguaje institucional aprendido, entiende que puede lograr con el mundo, pero no entiende que hay lagunas que se arrastran desde el principio de su formación como ser humano. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, señores, hay que construir una red. Teníamos la infraestructura y se abandonó, y fue decisión de esta administración. No por defender al anterior, sino que se defiende lo que funciona. ¿Y dónde está el problema? En lo que tú abres extensiones o cualquier otro tipo de modalidad, porque recuerden, el Indotel tenía una red también de centros hace mucho tiempo ya. ¿Y qué pasó? Que no funcionaba porque eran computadoras que ponía el instituto. Y hay los recursos.
El tema es la orquestación, pero de nuevo, si el foco y la prioridad de la narrativa política, para eso tenemos ahora el Indotel también ocupando espacios que deben ser de otras instituciones. ¿Por qué? Porque tiene el presupuesto y necesita la narrativa. Entonces, hay que, de alguna manera, tratar de compensar, porque todas estas direcciones o cambios de direcciones lo que hacen es que nos sigamos ralentizando como país. Entonces, por más intención que tenga el Poder Ejecutivo de decir, esto va ahora, de nuevo, la énfasis es un ejemplo, hay un trabajo de campo que hay que hacer, que le va a tomar un lustro mínimo. Entonces, y los temas de educación no son inmediatos, instantáneos, salvo que la decisión sea importar talento, pero eso entonces le pone la piña más agria al dominicano que quiere progresar localmente. Claro. ¿Tú crees que hay un divorcio totalmente entre la directiva que está tomando, por ejemplo, Indotel, Messi, ITLA, gobierno, todo el mundo con una perspectiva de trabajo diferente, que al final quizás si todos se pusieran de acuerdo y tuviéramos un mismo norte, se estuvieran viendo cambios palpables en cuanto a la realidad operativa de lo que se necesita para que la tecnología en el país, ese cambio tecnológico sea realmente duradero en el tiempo y de calidad? Fíjate, yo creo que cuando inicié la conversación les mencioné a Peter Drucker, y es que la cultura se come desayuno a las organizaciones cada mañana. Entonces, dicho esto, teníamos una república digital, que era un consejo de ministros. Al final muchos se ofendían por el lugar donde ocupaban la mesa. Tuvimos un gabinete de innovación y se le dio demasiado poder a una sola persona, que tuvo que salir por una serie de comentarios y de situaciones que rondaron en las redes sociales. Entonces, cuando notas eso y ves la fragmentación, ¿qué te diría? En teoría, sí, pero si la cultura continúa a su mismo ritmo, en términos de que la narrativa pesa más, entonces esa articulación no existe. Y sobre todo que estamos en medio de una consulta para modificación de la ley de telecomunicaciones, y les invito, lean lo que propone Indotel, que va mucho más allá de lo que es el Instituto de la Telecomunicación. Entonces, ¿qué pasa? La tecnología está a nivel de gobernanza acéfala. Y quizás las personas que están más claras sobre cómo debe articularse la tecnología, de nuevo, desde la perspectiva de gobierno, es el Ministerio de Administración Pública, el MAP. Están trabajando con un marco que se llama DPI, que es un marco de Naciones Unidas, del programa de Naciones Unidas. Pero, ¿qué pasa? La limitante es que el MAP ve cómo se administra el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Eso no se traslada a un marco similar a la gobernanza fuera del actual del gobierno. Y yo creo que ahí es donde está el talón de Aquiles de la República Dominicana. La descentralización, la autonomía de muchas organizaciones no permiten una regulación, por tanto, tampoco permite una conversación unificada del Estado, no del gobierno, con los demás entes o estructuras de la sociedad, es decir, sociedad civil, sector privado. Entonces, la conversación está fragmentada. Cuando estuvimos hablando con Naciones Unidas el año pasado, nos dimos cuenta de eso. Cada sector iba vertical y lo que pedían en la mesa, ya sea telecomunicaciones, fintech, etcétera, no necesariamente conectaba con los demás. Entonces, ¿cómo es posible si el país se ve en forma vertical? Vamos entonces a ganar un objetivo transversal. Y eso es para romperle la cabeza a cualquiera, pero también obedece a un cambio cultural que nos va a costar algunas generaciones superar. Bien, bueno, ahí está. Arturo, hermano, muchísimas gracias. Ojalá que esto se tome con pinzas, ¿verdad? Totalmente. Y se procese. Me gustó eso que señalabas, más allá de las notas de prensa y las fotos y los anuncios y todo lo demás, hay un trabajito que hacer y hay que centralizarlo para que podamos tener profesionales competentes y que puedan incursionar en el mercado laboral o volverse empresarios, ¿verdad? Emprender y aprovechar todas las facilidades que nos da la economía naranja. Muchísimas gracias, Arturo.